Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta emisión del Índice Flamígero, aquí a través de MXN Televisión y de todas las plataformas, de todas las redes sociales donde usted nos encuentra. Hablar en México es muy costoso y resulta mucho más caro cuando se habla con la verdad. Se sufren persecuciones, se sufre hostigamiento, amenazas, incluso se le puede llevar a uno ante un ministerio público para encarcelarlo con falsas acusaciones. ¿Y todo por qué? Porque se dice la verdad, porque se habla con certeza y con pruebas en la mano. Hoy nos acompaña un ciudadano, no tiene un cargo público, no actúa en política, es simplemente un ciudadano como usted, como yo, que es víctima de un gobierno, de un régimen, el de la 4T, que persigue a sus opositores hasta llevarlos a esos extremos. Hoy está con nosotros Aníbal Mújica. Aníbal, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Paco. Buen día. Todo bien, afortunadamente aquí estamos, a pesar de esta persecución de estos gobiernos. Tú irrumpes en estas actividades de denuncia a partir de aquel trágico, iba a decir accidente, pero no fue un accidente. Fue un acto consecuencia de la corrupción. La caída del colegio Rebsamen, donde perdieron la vida 26 niños y decenas más quedaron severamente dañadas en lo físico, en lo mental, en lo espiritual incluso. Así es. Aquel 19 de diciembre de 2017, se me confunden las fechas, ese 19 de septiembre de 2017 hizo que tú saltaras a la arena pública. ¿Para denunciar qué, Aníbal? Pues en aquel momento era más que denunciar cualquier tipo de cosa, era unirnos para sacar la tragedia adelante, para sacar las secuelas que habían dejado a nuestros hijos sobrevivientes, que por la naturaleza misma del evento no eran vistos, no eran visibles. La atención estaba centrada, desde luego, en los niños que lamentablemente fallecieron, en las familias de ellos, pero había muchos niños, que era la mayoría, que no estaban siendo atendidos ni tratados, incluso ya desde aquel momento etiquetados de ustedes están vivos, cállense, no digan nada. Esto nos llevó a reunirnos como papás, nos reunimos, y por sucesos que fueron ocurriendo yo fui ganando ahí un liderazgo. Yo llegué ahí por la mochila de mi hijo que me la pedía, ¿no? Él ya estaba siendo tratado con el psicólogo. Sí habíamos identificado que el tratamiento iba a ser muy costoso. Patricio requería de 2 terapias a la semana. A Patricio se le cayó la escuela en la cara, literalmente, a 2 metros del derrumbe. Él no llegó porque retrasó él al grupo, quedándose en el salón, su miss lo espera, y afortunadamente por ello él y otros 4 niños más y la miss no llegan al área del derrumbe. Porque si no estaríamos hablando de, en lugar de 26 fallecidos, de 32 contando a mi hijo. Entonces, afortunadamente, en este momento, eso ocurrió. Además, esto no me lo platicó Patricio, esto lo platicó Miss Patti y fue 15 días después, porque no había comunicación con ellos. Yo sentí una gratitud de saber que mi hijo estuvo tan cerca y no le había pasado nada. Y lo canalicé de esa forma, ayudando a la gente y sumándome a este grupo de papás que nos organizamos. Y empezó ahí pues un jaloneo, a estirarnos, ¿no? A mí y a los que habíamos tenido ese liderazgo incipiente. Yo sí vi esta parte, vi que había incluso gente que quería conducir esto, como sucede desgraciadamente, ¿no? La rapiña. Y me aparté un poco del grupo y gestioné lo que mi hijo necesitaba. Acudí con algunos conocidos del gobierno de la ciudad para que se le dieran apoyos. Busqué incluso a la alcaldesa, buscando un abogado allá en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, allá en Tlalpan. Pasé a verla, me entrevisté con ella, ahí la conocí. La alcaldesa en ese momento era Claudia Sheinbaum. En ese momento fue empática, le creía uno, a lo mejor en esos momentos era genuina, ¿no? Yo creo que sí lo era. Y ofreció pues apoyos, los que la alcaldía podía dar, porque desde luego no es un orden de gobierno que tenga tantos recursos. Después de esto, Paco, vienen
como decía, jaloneos de los gobiernos. Al notar toda esta parte y compartir, conseguir apoyos para mi hijo y compartirlos con los demás niños, estamos hablando de cientos de ellos, gano ese liderazgo del que después ya no me puedo zafar por la propia dinámica y un poco hasta por conciencia, ¿no? Y por gratitud que mi hijo pues, está vivo, ¿no? En eso sobrevivió. Sí nos dimos cuenta también muy rápido, 3 o 4 días después, que los niños iban a quedar con secuelas de por vida. Desde ese momento ha habido exigencias de mi parte para mi hijo y para todos los niños del colegio, han sido abandonados por las autoridades. Entonces es así como efectivamente pues empiezo yo a aparecer a cuadro en noticieros y esta parte, y de ahí empezó todo, Paco. Y luego has tenido de esa empatía que originalmente te mostró la señora Sheinbaum, ahora sientes ser un perseguido por parte de ella y de los integrantes de la llamada Cuarta Transformación. Sin duda alguna. Yo trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública cuando el temblor, y entonces ahí pues también pedían que dirigiéramos las baterías en contra de la alcaldesa de Claudia Sheinbaum. Esto no podía ser. Había niños muertos, había niños lesionados físicamente. ¿Esto durante la gestión de quién? De Miguel Ángel Mancera. Yo estaba en la Secretaría de Seguridad Pública como asesor en comunicación del secretario, cuando viene el temblor. Después de esto me separan del cargo. Yo estaba ya en negociaciones con el gobierno de la ciudad para los niños, para los apoyos de los niños, de los maestros, con un grupo de papás, que si bien encabezaba yo, en realidad yo solo era quien sabía cómo abrir esas puertas por estar en ese lugar y por conocer a algunas personas. Pero estaba yo con todos ellos detrás, con los papás. Entonces, cuando va avanzando todo esto y la exigencia continua de mi parte, en aquel momento al gobierno de Miguel Ángel Mancera, a la Secretaría de Educación Pública de Enrique Peña Nieto, a Claudia como alcaldesa, pues empecé a sufrir pues amenazas veladas. En aquel momento eran muy sutiles, estirándonos, esa era la verdad de las cosas. Vamos a estas reuniones con los, y terminan despidiéndome de la Secretaría de Seguridad Pública. El consejero jurídico en aquel momento me dice, oye, platiqué con el doctor en un evento donde se iban a entregar estos primeros apoyos a los niños, becas y la oferta de atención médica. Platiqué con él y bueno, pues, la verdad es que no pasó nada, pero sí, pasados algunos meses, el secretario de Educación del gobierno de la ciudad me invita a trabajar con él, a colaborar con él. Esto fue en febrero de 2018, sí, exacto, 2018, empecé a trabajar con ellos con la promesa de que a mí ya no me iban a querer utilizar políticamente, que íbamos a desarrollar protocolos para que esto no volviera a ocurrir desde la visión de los padres, ¿no? Que teníamos pues todo esa visión de haber convivido tanto tiempo para sacar todo este tema. Avanza esto y desgraciadamente pues ese lugar era cuarto de guerra de Alejandra Barrales. Yo cómo iba a saber como ciudadano, ¿no? Entonces me piden, cuando ya la elección está muy próxima, que voltee a todos los papás en contra de Claudia Sheinbaum. Me decían, estamos a 5 puntos de ganar, y yo me negué rotundamente. Entonces en ese momento pues no me despiden, pero sí lo hacen inmediatamente después pasada la elección. Yo le pongo un mensaje a uno de los asesores de Claudia y a Claudia misma, y ella me responde que cuando llegue y tome posesión ya había ganado, si bien todavía no tenía constancia de mayoría ni nada, ya había ganado. Me reinstalan. Efectivamente, cuando ella llega el 5 de diciembre, me vuelven a poner en el mismo lugar en donde yo estaba, incluso físicamente, ahí en la secretaría, en Chapultepec, en el piso de la secretaria, ahí en la misma oficina quedo, y me dan la responsabilidad de llevar toda la parte de pilares de la organización, de supervisar que todo estuviera bien, que se pusieran a punto los pilares. Te interrumpo. Para nuestros amigos de fuera de la Ciudad de México, ¿qué son los pilares, Aníbal? Los pilares son escuelas de capacitación para el empleo y para terminar grados de estudios. Tienen
salas de computación, tienen ahí algunos asesores que están ayudando a la gente, tienen talleres de panadería, de herrería, de cultura de belleza. Son varias actividades, hay alrededor de 290 pilares en la ciudad. En aquel momento arrancamos ese proyecto. Yo creo que el fin para el que fue creado, cuando menos el que se nos dijo que tenía, pues era loable y además yo tenía la idea de que iba a cambiar la dinámica de la ciudad. ¿Se crea con Mancera o se crea con Sheinbaum? No, ese fue el proyecto insignia de Claudia Sheinbaum. Las cosas no le salieron como las quería, o a lo mejor sí, y bueno, no puede ya publicitar tanto eso porque hace una simulación, esa es la verdad de las cosas. Si bien ha logrado acoger a mucha gente que anteriormente no tenía nada que hacer y en lugar de estar en la casa, en el ocio, que sí cumple una labor social, eso es cierto. Lo real es que la cantidad de recursos que se han gastado en esos pilares pudieron canalizarse de otra forma para atender a esa población, porque el primer año estamos hablando de 1.500 millones de pesos, nada más el primer año, para la instalación de 80 pilares. Entonces, ese recurso, como ha sucedido en la cuarta T, en la cuarta transformación, los recursos se gastan con un dispendio total y los objetivos que se plantean ni se acercan, ¿no?, a la meta. Ahí en ese momento yo empiezo a notar corrupción y tenía yo 40 días. Bueno, los empecé a notar desde que llegué, cuando me pusieron en pilares. Pero cuando tenía yo 45 días voy a ver a la doctora Sheinbaum y le digo que estoy recibiendo malos tratos por parte de la secretaria y por parte del director de Administración y Finanzas, y esto es porque estoy denunciando, porque primero lo denuncié internamente, que había corrupción, que se estaban comprando equipos con sobreprecios, que se estaban entregando equipos que no eran los que se habían solicitado, y era escandaloso. Pinzas de electricista de 80 pesos en 350, por ejemplo, reguladores de 2,000 pesos en 6,000 pesos, refrigeradores de 70,000 pesos y de estos industriales en 180, 200,000 pesos, inservibles además, muchos de ellos. Hasta hace unos meses que lo denuncié, así estuvieron 6 años y ya los arreglaron. Creo, Paco, que la persecución o esta manifestación ya la más grave de la represión y persecución de Claudia, el motivo es eso, haber denunciado que compró refrigeradores que no servían y que los mantuvo sin funcionar todo su sexenio. Porque de esto me doy cuenta llegando a las instituciones, a los módulos de pilares. Y les puedo platicar de esas miles. Cuando yo regreso a la secretaría, me avisan que voy a cambiar de responsabilidades después de haber ido a denunciar la corrupción con la doctora Sheinbaum. Y en la nueva responsabilidad que me dan, que también está relacionada con los pilares, pues 2 o 3 meses después voy y la veo y le digo, doctora, está pasando lo mismo, se están robando el presupuesto, y es Rosaura Ruiz y es Aureliano Morales. Ya sabía yo quién era, ya había identificado quién era, y con listados de precios y con toda la información. Para que, si bien no toda la información acabada para poder iniciar algún procedimiento, desde luego que sí suficiente para que investigaran y llegaran a fundamentar lo que yo les estaba diciendo. ¿No te dabas cuenta de que estos dos personajes, Rosaura y el otro señor, eran muy cercanos o quizás hasta cómplices de la señora Sheinbaum? Cuando yo voy a verla la primera vez para decirle que esto está pasando, y yo se lo digo, yo sé que tú que quieres mucho a la doctora Ruiz, pero está pasando esto. Y además se lo dije, tú me invitaste para esto. Y yo pensé que Claudia era una persona diferente y que no lo sabía. Y lo pensé durante mucho tiempo. Cuando yo denuncio con el contralor Juan José Serrano, que me invita a tomar un café a su oficina, para ver qué está pasando entre la secretaria y entre mí. Y le platico todo esto y algunas cosas más, y él en algún momento me escucha y me dice, mira, con la mano en la boca, en la barbilla, si tú denuncias esto, ellas no se van a quedar cruzadas de brazos. Ahí fue donde yo... ¿Una amenaza? Fue una amenaza, sin duda.
de amigos. Me lo estaba diciendo en el mejor de los planes, porque después de eso me dijo, ya no te metas en problemas, la doctora te quiere mucho, ya flota. Él juega fútbol americano, Juan José Serrano Mendoza. Todavía juega fútbol americano y jugó desde la juventud. Entonces me dice, flota, que esto es en el perímetro, la zona de los linebackers y de los profundos, es hacerse tonto, ¿no? Eso es lo que me estaba pidiendo. Y por supuesto que yo no iba a hacer eso, ¿no? Después de esto, bueno, pues él me invita a trabajar con él. No hay que hacer olas. De eso se trataba. Flotar es no hacer olas. ¿Ya ve usted lo que pasa cuando uno hace olas? No se vaya, la plática está muy, muy interesante. Enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive.
qué bueno que sigue con nosotros aquí en MXN Televisión y en este Índice Flamígero. Recuerde, estamos en todas las plataformas digitales. Ahí nos encuentra a Lili Arellano, a todos los colaboradores de MXN Televisión. Platicamos con Aníbal Mújica, un ciudadano como usted y yo, le decía al principio, que ha sufrido la persecución del régimen de Cuarta Transformación y que al parecer esas fobias se heredan, porque ahora con una nueva administración en la capital nacional, la que encabeza la no muy clara Brugada, también sigue siendo perseguido, ¿no? Así es, Paco. Lo que no podemos perder de vista es que quien dirige todavía el programa Pilares es Javier Hidalgo, que es funcionario nombrado por Claudia. Claudia tiene todavía mucha gente y tiene muchos tentáculos naturales en el gobierno. Gente que debe tener con ella en el gobierno federal, porque ahí se le ve prácticamente sola. Bueno, ¿por qué no los llevó? ¿No? Digo, ahí También habría que analizarlo, claro. ¿por qué no los llevó? Claro. Pues sí, esta persecución continuó porque ya habían subido Claudia ya la campaña. Increíble, ¿verdad? Que una persona con todo el antecedente que traía pueda ser presidenta y que se haya lanzado a continuar en política, pero bueno, ahí está y es presidenta. Sí, después del accidente del metro, yo creo que en cualquier otra nación un poco más civilizada que la nuestra, la señora nunca hubiera llegado a ser candidata. Pero bueno, esto es México. Así es. La palabra más cercana a mágico. Increíble, increíble. Aquí el tema es que yo busco a Martí Batres para que atienda a los niños, porque ya el no rotundo de Claudia lo conocíamos, de no atenderlos, de no cumplir sus promesas, de traer a los especialistas que los niños necesitaban. Hoy los niños, cuando menos 20 y tantos, todavía requieren de atención médica y el gobierno la ha negado. Entonces acudo con Martí Batres, a quien yo ya conocía, esperando que tuviera mayor sensibilidad, que el cambio le permitiera algún espacio para poder apoyar a los niños. Y bueno, él lo que termina diciéndome es, mientras tú no me demuestres que estás representando a esos niños, con escritos evidentemente, tú solo representas a tu hijo. Y la plática en ese sentido terminó. Y le envié 23 cartas de padres que me otorgaron. Y niños, porque algunos de esos niños ya son mayores de edad. Claro. Recibí las cartas de autorización para representarlos y nada pasó. Con Clara lo mismo. Con Clara yo busco, con Jimena, que falleció en este trágico accidente, estaba buscando pues que se atendieran a los niños. Parecía que las cosas iban a funcionar. Me canalizaron a la Secretaría de Gobierno con un golpeado, un tipo nefasto que se llama Jesús Salazar, es director de gobierno, y él es un golpeador, entonces él canceló cualquier posibilidad de ayuda a los niños. Y bueno, esto ha continuado, y yo pues no me voy a callar ni voy a dejar esto mientras los niños no estén bien todos, los jóvenes hoy. Y yo acudo, cambiando un poco el tema, más bien en la evolución de, yo en mi ya negocio que he puesto para no depender de ningún tipo de presión de nadie, y pues de repente los proveedores de servicios nos quedan mal y yo acudo a uno de estos pilares que platicábamos, que conocía bien porque yo estuve ahí, claro. Conozco las tripas de eso. Uh-huh. Voy al taller de herrería para hacer unas estructuras que se necesitaban hacer para mis procesos de producción, y ahí bueno, logro soldar unas cosas, y esto fue por ahí de abril de este año. Estoy termino, me salgo, observé muchas cosas, observé la evolución de la corrupción que vi desde el principio. Por ejemplo, los talleristas, que son las figuras de menor rango, que son, digamos, los que atienden a la gente, se quejan de que si se pierde un cabezote, estas cabezas de unicel que donde ponen las pelucas y las peinan, que cuestan 150 pesos, se compraron en 900. Ahora yo ya lo sabía, pero ahora ellos lo saben porque si se pierden ellos los tienen que pagar. No los pueden llevar, tienen que pagarlos en 900 pesos porque es como están registrados. Entonces yo veo todas esas cosas. En Pilares también llegué a tener cierto liderazgo con la gente
Y tan es así que me mandan mensajes y me dicen lo que está pasando adentro desde aquel momento, desde que salí de allá. Entonces se corre la voz y ahora soy un receptor de quejas de los pilares. La gente me como platica, externo. Como externo, la gente me platica todo. Una Contraloría Social. Sí, exactamente, sí. Entonces yo asisto la semana antepasada nuevamente a soldar porque me queda mal un proveedor por el tipo de cosas que iba a hacer. No me conviene hacerlas en donde ya las estamos haciendo a nivel industrial. Y entonces intento soldar, llevo mis tubos y me impiden el acceso con pretextos realmente absurdos. Entonces le mando un mensaje a Javier Hidalgo, a la directora de ese programa que se llama Erika Sánchez Licona, que son una camarilla de mafiosos. Y entonces les mando mensajes y me dicen que no me preocupe, que ya va para allá gente para poderme atender. Esto fue a las 10 de la mañana. A las 2:30 de la tarde llega un grupo de personas a deliberar si yo podía usar o no el taller, o sea, ejercer un derecho ciudadano. Los lineamientos para Pilares, del subsistema Pilares, es generar autonomía económica, y es lo que me impidieron. O sea, el contrasentido de negar Pilares, ¿no? Al hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba yo viendo muchas otras cosas. Entonces llega esta gente y me quieren involucrar en una junta donde yo solo necesitaba saber si me iban a dejar trabajar o no. Entonces me quieren ahí envolver, les digo, ¿saben qué? Esta es junta de ustedes deciden si voy a trabajar o no. Y me salgo porque la resolución fue que yo no podía trabajar ahí. Me salgo, me retiro y al día siguiente voy por mi material que había dejado ahí, mis tubos de metal. Entonces cuando llego no había nadie, no estaba ni el LSP Gerardo Gárate, otro mafioso, otra parte de esta mafia. Estaba él ahí, él no estaba, perdón, no había llegado, 11 de la mañana no había llegado. Y mi esposa me marca, yo estaba grabando que no había nadie, que no podía sacar mis tubos, porque siempre que denuncio algo dicen que no es cierto, que no ha pasado nada. Entonces ahora yo me he dado la tarea de levantar evidencia, bueno, desde el principio que me dijeron que no era cierto, de levantar evidencia si se podía grabando y si no como en video. Y me habla mi esposa en ese momento y me pide que vaya por allá unas cuadras. Y dice usted, Paco, qué afortunado fui de haber ido por ella y de que ella estuviera por ahí. Voy por ella, regreso, le digo, espérame, me espera en la camioneta, me bajo por mis tubos y entro grabando y ya me estaban esperando. Había una persona ahí que se pone detrás de mí, vestido de civil, me graba y dice, ya con esto, llamen a la policía. Yo no entiendo lo que está pasando en ese momento. Veo que se pone el chaleco de Pilares y me empieza a decir que no puedo grabar, que porque su imagen, yo no estoy utilizando tu imagen, estoy levantando evidencia. Increíblemente, Paco, en 4 minutos llega la policía. Récord. Pero vaya, creo que eso no pasa ni en la ciudad más avanzada del planeta, ¿no? En 4 minutos llegaron los policías, me esposaron, o sea, nada, sin mediar nada, me esposan, pues yo no puse resistencia, el que nada debe, nada teme. Ya con las esposas atrás, e incluso yo pedí, bueno, yo no he hecho nada, espósanme por adelante, cuando me dejaron. No, es protocolo. Entonces me esposan atrás y yo, estando esposado, logré sacar el celular y como tenía una llamada de mi esposa que me pidió que fuera por allá, ahí mismo marqué, le dije, Jessica, bájate de la camioneta porque me están esposando. Y aparece inmediatamente y empieza a grabar y a levantar evidencia. Si eso no hubiese pasado, Paco, seguramente yo hoy estaría en el reclusorio. Porque fue la evidencia, las llamadas de ellas a muchos amigos periodistas que conocimos en toda esta batalla, tú entre ellos, algunos otros. Entonces cuando se sabe todo esto, ya no les fue tan fácil fincarme los delitos. Me estaban acusando de delitos sexuales. Ah, caray. ¿Delitos sexuales? Delitos sexuales, por grabar a menores de edad. Y cuando me llevan a la alcaldía Coyoacán, bajando el puente que cruza Calzada Tlalpan, por División del Norte, se detienen y se paran donde ya hay un grupo de policías. Ellos venían hablando con claves, los policías. Que no conozco, sí conozco algunas de la policía, pero no todas, y medio entendía que querían que me parara. Entonces me bajan de la patrulla, totalmente ilegal. Si hay una denuncia en contra de un ciudadano, es un presunto responsable de algo y va en calidad de presentado y no puede detenerse en ningún lugar ni se le puede estar paseando. A mí me bajaron de la camioneta, me pusieron contra una patrulla, yo pensé que ahí me iban
empezar a golpear. Porque fue sí en División, en Miguel Ángel de Quevedo, pero en un área donde solo hay un muro y estaba lleno de camionetas, había 3 camionetas. Entonces me ponen atrás de una que traía una lona de estos de los operativos, pues nadie me veía. Yo pensé que me iban a golpear, afortunadamente, y volteo en ese momento y están a mi celular que ya lo tenían en custodia. Cuando se dieron cuenta que yo estaba pues mandando mensajes, y me lo quitaron, que era la cadena de custodia, sí, y es así, Claro. porque los delitos de los que me estaban acusando, la evidencia era el celular, y lo sacaron y le conectaron algo, o sea, o lo traigo yo intervenido ya, o sacaron toda la información, o las dos cosas, ¿no? Que es lo más probable. Y le dice uno de los policías, no, ya, voltéalo, ya vámonos. En ese momento me dieron la vuelta, me tomé una fotografía con 2 policías enormes y me llevaron. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Que mi esposa tuvo tiempo de avisar, llegó mi hermana, llegó mi hermano y algunas otras personas. Me estuvieron paseando y estuvieron tomando rutas que no eran. Allá en la alcaldía, mi hermano, pues muy alterado, muy enojado, me dice, a ver, ¿ya entiendes que no debes estar haciendo lo que estás haciendo? Es escribir, es denunciar y todo eso. Y le digo, oye, yo no he hecho nada, porque es mi hermano mayor, estaba regañándome, ¿no? Le digo, oye, ya entendiste que yo no he hecho nada, ¿verdad? No, pero ¿cómo se te ocurre pararte en esos lugares con lo crítico que eres? Digo, pues, tengo derechos. No, me regañó mi hermano. Y después de eso, cuando a la señora le dicen de las penas que va a ser acreedora por declarar en falsedad ante una autoridad, la señora que me acusaba de tomarle fotos a su hijo se desiste. Todas estas personas de Pilares, el que me presenta y algunas otras, llaman a más personas para que vengan a declarar en mi contra acusándome de delitos sexuales. Nadie quiso ir. Y todo quedará entonces en una falta administrativa y pagar una multa de 20 y tantos mil pesos, me decían, y algo que yo rebatí y tiré, demostrando que yo era acreditado del sistema Pilares y que tenía una credencial. La juez cívica me la pidió, le comenté que ella lo tenía, que era digital, que lo podía sacar por internet, lo sacó, y en ese momento ella instruyó que me liberaran, dijo que yo no tenía nada que estar haciendo ahí, y que me tenía que ir en ese momento, me pidió que esperara, firmara y me retirara. Cuando yo salgo a la calle, toda mi familia y amigos están asombrados, porque ellos pensaban que iba a ser algo terrible. De años. Exactamente. Y mi hermano continuó con su regaño. Le digo, oye, tú no has entendido que yo no hice nada, ¿verdad? Él en otro mood y diciéndome, ya no te metas en problemas. Pero yo creo que, como me lo dicen muchas amistades, yo creo que quedarse callado es ser cómplice de lo que va a pasar a futuro. Estamos viviendo... ¿Crees que viene lo peor? Yo creo que está empezando lo peor. Yo creo que está empezando lo peor. Para el país, para la gente. Yo leía desde muy chico política, 11 años más o menos, en el sexenio de López Portillo, de Miguel de la Madrid, y leía lo que pasaba y escuchaba comentarios de algunos conocidos familiares que trabajan en gobierno, y me parecía algo terrible lo que pasaba, injusto. Veo que empieza a pasar la concentración del poder que tiene ahora Morena, cada vez más, donde la gente ya no puede hablar. Les pasa lo que me pasó a mí, que afortunadamente intentaron montarme un delito, pero lo hicieron mal. Porque si lo hubiesen hecho mal, reitero, yo estaría encerrado, acusado de un delito sexual, marcado. Ya nos dimos cuenta de que son pillos tontos, de que ostentan la riqueza en Tokio, ostentan la riqueza en Madrid, en Lisboa. Son pillos y tontos. Sí, así es, así es. Y esto es lo que ha pasado. Y desde luego que viene lo peor. Por supuesto que sí. Tenemos un exsecretario de Gobernación que sin duda es líder de un cártel. Tenemos al que era su jefe, que lo llevó ahí, pero además lo estaba candidateando para ser presidente de la República. O sea, ¿qué más señales? Desgraciadamente la gente, aunque lo sabe, pues se queda callada. Y la gente que hoy se queda callada después recibirá toda esa maldad y toda esa represión. Uno conoce al Estado como ciudadano hasta que uno necesita que el Estado actúe en favor del ciudadano. Ahí es cuando se niegan y somos los peores enemigos. Eso es el gobierno de la 4T. Lo decía Niemeyer, ¿no? Cuando vinieron por los obreros me quedé callado.
Cuando vinieron por las mujeres me quedé callado. Y ahora que vinieron por mí, ya no hay quien me pueda escuchar. Ni pueda hablar. Eso es lo que está pasando en México, desgraciadamente. Con las dádivas y con todo esto. Quiero pensar que la gente está empezando a dar cuenta y está despertando. Y por eso es esta manera rabiosa de seguir concentrando el poder. ¿Para qué quieren más y más poder si ya tienen el control? O sea, yo creo que no quieren dejar salida para que esto vuelva a retomar un buen camino para el país, sin crecimiento económico, endeudados, con persecuciones políticas sobre la gente. Muchos grandes talentos en México se están yendo. ¿Por qué? Porque ya vieron lo que pasa. Y no es Venezuela, es el México, el peor México del más siniestro priismo que tuvimos. Ese es el que está regresando, ¿no? Que desgraciadamente lo habíamos desterrado, la desaparición de todos los organismos autónomos. Nos da la impresión de que muchos extrañamos al PRI. Lamentablemente, no es nada bueno, pero extrañamos al PRI. Pues es que eran menos malos. Sí. Ha sido un gusto platicar contigo, y cuentas con nuestra solidaridad. Esta tribuna está abierta para ti, para que denuncies, para que sigas diciendo la verdad y para que no permitas que estas persecuciones hagan mella en tu ánimo. Así es, Paco. Yo agradezco mucho el apoyo y vamos a seguir denunciando. No nos podemos quedar a media calle, tenemos que cruzar del otro lado. Coincido contigo. Muchas gracias. Espero que también usted coincida con nosotros y que denuncie. Lo que estamos viviendo es verdaderamente terrible para nosotros, pero por lo que se ve, será peor para quienes vienen detrás de nosotros generacionalmente. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco como siempre su atención. Lo invito para que la próxima semana también nos acompañe aquí en MXN Televisión en otro Índice Flamígero. Mientras tanto, le deseo como siempre que pese a todo, tenga buenas gracias y muchos, muchos días.